Automóviles adaptados a vía. No fueron lo más conocido en el Uruguay, pero sí lo fueron en otras partes del mundo, y tenían su lógica. Se podía básicamente tomar cualquier vehículo construido para el uso de calle y adaptarlo a ser utilizado en la vía. Esto tuvo un gran apogeo en muchos países, principalmente en las primeras décadas del siglo XX. Y si bien en Uruguay también tuvo su aparición, fueron contados los casos en los que esto ocurrió, a diferencia de otros países como en el caso de Argentina, donde hasta llegaron a existir ambulancias adaptadas a vía, entre muchos otros vehículos. Hoy día la mayoría de estos bizarros ejemplares en Uruguay aún sobreviven, y a quien no está involucrado en el tema ferroviario le parece algo estrambótico e egocéntrico, un invento poco fiable, pero en realidad fueron todo lo contrario, y aunque para llegar a ello la historia no fue nada sencilla. Como toda innovación requiere de unos cuantos descarrilos previos hasta llegar a una idea clara de cómo lograr el objetivo buscado. No se sabe exactamente en qué parte del mundo se puso esta mecánica de moda, pero lo que sí podemos afirmar es que durante más de 50 años fue algo sumamente habitual, especialmente en los Estados Unidos, que se adaptara absolutamente todo tipo de vehículo de calle posible para uso ferroviario. Venía bien cualquier cosa. En algunos casos la adaptación era básica, simplemente se tomaba algún vehículo de calle, como ser automóviles Forte, Buick, Packard, Oldsmobile, Plymouth, entre muchos otros, y se les retiraban las cubiertas de calle adaptando las ruedas macizas de hierro con pestañas, eliminando la dirección y trabando la misma. De esta manera se lograba muy fácilmente contar con un vehículo que mantenía las mismas prestaciones de como había salido de la fábrica, pero presentando ahora una nueva función en un área para lo cual no había sido diseñado. La principal razón para realizar este tipo de adaptaciones era un tema de costos. Salía más barato adaptar un automóvil a un uso permanente sobre un sistema ferroviario que diseñar y fabricar un vehículo específico para estas tareas. Además de que en aquellos años de principios de 1900 no existía el concepto de vehículos carrozados para la utilidad que se les pretendía dar a estos. Hay que entender que adaptar un auto a vía no era para ser utilizado en las mismas funciones que un tren convencional. No tenía lógica alguna, ya que solo permitía llevar a 4 o 5 pasajeros y alguna que otra carga. Pero es ahí donde estaba la razón para este tipo de adaptaciones. La función primordial que se les hacía realizar este tipo de vehículos era cumplir usos en servicios asignados de otra forma a revisadores de vía, personal de vía y obras, técnicos o personas de mantenimiento, e incluso para moverse de forma personal algún jerarca de alguna empresa, como ser ingenieros o los propios directivos, evitando tener que salir a las carreteras y pudiendo hacer todo esto de forma más sencilla, viajando sobre sus propias vías, sin necesidad de disponer de una locomotora y un salón, cuando en muchos casos no había necesidad de pernoctar en el lugar y podía ir y volver en el mismo día. Los primeros vehículos adaptados eran básicamente un automóvil cualquiera que fuera robusto y al cual se le retiraban las cubiertas de caucho y se le instalaban ruedas macizas con pestañas ferroviarias, además de que se eliminaba la dirección dejando fijo el tren delantero. Por lo demás, la unidad continuaba conservando todo original: el mismo motor, la misma suspensión, su mismo sistema de luces y, lógicamente, la misma transmisión. Y es que comparar a cualquier vehículo de calle, por más austero que fuera, terminaba siendo algo sumamente superior a cualquier zorra de la época, las que en su mayoría eran movidas de forma manual por medio de una manivela, o peor aún, las que eran del tipo remociclo, que había que ir empujando para atrás y para adelante sin ninguna cabina que protegiera al operario del incandescente sol o de la lluvia o del frío. Básicamente estaban expuestos a lo que viniera. Y además, adaptar un vehículo de calle a esto era sumamente sencillo y económico. No se necesitaba pedir nada por encargo. Cualquier taller ferroviario, por pequeño que fuera, podía adquirir algún vehículo viejo y adaptarlo a circular por las vías. Aunque existía también un pequeño gran problema con esto. Los vehículos de calle estaban pensados para circular, en la mayoría de los casos, hacia adelante. Y si bien contaban con tracción en reversa, esto era simplemente para estacionar o para moverse unos pocos metros. Pero en una línea férrea, si el vehículo debía ir y volver de un lugar a otro, de alguna manera estaba obligado a girarse, quedando apuntando su motor hacia el frente. El vehículo, al ser de calle, contaba con una transmisión que no estaba diseñada para recorrer grandes distancias en marcha inversa.
Además de que los mandos, como ser en este caso lo único que les quedaba para ser conducidos, que era la pedalera y el tablero de instrumentos, los tenían lógicamente ubicados en un solo lado. Pero además los asientos, el radiador, era todo frontal, apuntaba hacia una dirección. No podían moverse a contramarcha evitando que el motor no recalentara. Pero todo tenía soluciones varias, lógicamente. Si el vehículo iba a algún lugar a donde existía un triángulo ferroviario o una mesa giratoria, no había problema ninguno. Simplemente se giraba y quedaba apuntando hacia el lado contrario y listo para volver. Pero en casos donde circulara por una línea recta, a donde no tuviera forma de girarse por medio de los medios anteriormente explicados, la solución debía ser otra, y existía una manera de lograr eso no demasiado complicada. Esta solución consistía en que la unidad en sí contara con un pequeño sistema que permitiera elevar a toda la carrocería de las vías, girarla de forma manual y poder bajarla volviendo a encarrilarla sobre los carriles. Para que esto fuera posible, el artilugio en cuestión debía ser por lo menos suficientemente pequeño para que estuviera ubicado en algún lugar debajo de la carrocería del automóvil convencional. En segundo lugar, debía ser rebatible y que solo se activara cuando se necesitaba dar vuelta al vehículo, pero esto tenía otra contra, y es que para eso el vehículo debería ser levantado desde el centro, apoyándose entonces en el piso del mismo, y para ello, lógicamente, tenía que ser reforzada toda la parte baja de la unidad para no deformarla toda si se levantaba todo el peso de la carrocería apoyándose el mismo en un único centro de apoyo. Esto ya complicaba bastante las cosas, porque no era simplemente adaptar un vehículo cualquiera, sino que se tenía que tener en consideración otros varios aspectos técnicos, a la par de que esta solución de girar la unidad por medio de un gato mecánico solo podía aplicar en un vehículo liviano y pequeño. Pero hay que destacar que en ocasiones se llegaron a adaptar camiones para el uso de vías o ambulancias o incluso autobuses. Y en estos casos, lógicamente no se podía simplemente levantarlos con un pequeño punto de apoyo y hacerlos girar a mano. Esta fue la razón por la que luego de algunos años a una empresa americana llamada Evans Auto Railed fue esta la pionera en pensar una nueva forma de adaptar vehículos de calle para uso ferroviario. Pero en este caso se contemplaron justamente las debilidades conocidas de esta necesidad transformadora y se decidió rediseñar por completo el concepto. Cuando un vehículo de calle pasaba a ser utilizado con fines ferroviarios, el mismo perdía casi de forma permanente la posibilidad de volver a circular por una calle, porque había que quitar la dirección, trabajar en el tren delantero, cambiarle las cubiertas, etc. Se lo podía volver, sí, a adaptar a un uso tradicional, pero no era sencillo. Pero con esta nueva forma de encarar el asunto, la historia sería otra. La Evans Auto Railed lo que expresaba es que no era necesario adaptar de forma permanente a un vehículo para ser usado en la vía, sino que podía instalarse en el vehículo un sistema que permitiera que el mismo fuera utilizado tanto en la vía como en la calle, según fuera la necesidad del cliente. Y con esto se evitaría por completo el gran problema de la inversión de marcha o de la condena técnica, quedando permanentemente ligado a una u a otra necesidad el vehículo en cuestión. A este nuevo sistema impulsado por la Evans Auto Railed en la década del 30 y 40 se lo conoció bajo el nombre de Hail Rail. Era algo así como vía alta la traducción al español. Y buscaba transformar el vehículo que se necesitaba adaptar en un sistema dual o bivial. Un Hail Rail básicamente podía ser adaptado a cualquier vehículo de calle, siendo lógicamente distinta la configuración o el equipo a instalar necesario según cuál fuera el caso. En resumen, no servía el mismo sistema que se podía adaptar a un auto en el caso de que fuera un camión o un autobús. El sistema era un kit que se adaptaba a un vehículo dotándole de determinados elementos que permitían, por medio de un sistema retráctil, utilizar el vehículo en una u otra circunstancia, tal cual fuera el caso. Había diferentes modelos y versiones, pero básicamente el vehículo de calle no perdía ni sus ruedas de goma ni ninguna otra característica, y en cambio sumaba una parrilla al frente que lo proveía de dos ruedas metálicas con pestañas que iban agarradas al frente del vehículo y otra parrilla ubicada en la parte de atrás, además de un sistema que bloqueaba la dirección dejándola totalmente fija y con las dos ruedas delanteras alineadas de forma perfecta a la vía. Estas ruedas metálicas eran retráctiles. Si se necesitaba que el vehículo saliera a la calle, solo bastaba con subirlo a la vía
dejar las cubiertas bien alineadas sobre las cabezas de los rieles y accionar el sistema que hacía bajar los dos trenes, el delantero y el trasero, que eran postizos, para dejar al coche o lo que fuera bien firme sobre las vías. Ahí luego solo bastaba con poner primera marcha y acelerar. Este tipo de vehículos con el sistema High Rail se utilizan generalmente para el mantenimiento de vías férreas. También se los usa en construcciones de nuevas vías o para acceder a lugares donde ocurre un accidente, etc. Es más fácil utilizar este tipo de vehículos que transitan normalmente por una calle o carretera hasta un punto más cercano a donde se quiere llegar por el camino y a posterior, cuando ya no se puede seguir más por un camino, subirse a las vías y continuar el trayecto hasta el lugar específico que se tiene como destino. Lo cual, en muchos casos, tratándose de trenes, este lugar es un área apartada en la mitad de la nada, a donde es inaccesible el acceso por caminos o rutas, y ahí un sistema High Rail es extremadamente útil. Evans Auto Railed fue una empresa muy próspera y produjo diferentes adaptaciones de vehículos High Rail para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue superado rápidamente por otra conocida empresa americana, y esta era la compañía Fairmont, la que dejó muy atrás a Evans Auto Railed luego de terminada la guerra. Pero volviendo a la realidad uruguaya, las cosas serían muchísimo más lentas. Durante casi 60 años, los diferentes departamentos de vía y obras y afines de las distintas empresas ferroviarias uruguayas no tuvieron otra opción que utilizar para este tipo de trabajos material que era, en todos los casos, propulsado por lo que se conoce como tracción a sangre, o sea, que el propio operario o revisador de vías era la fuerza motriz del aparato, o bien por medio de un movimiento tipo remo, si se trataba de un velocípedo de vía, o bien empujando arriba y abajo una manivela, o bien dando pedal, ya que se sabe de la existencia de bicicletas de vía, en el caso del Central Uruguay Railway, de las que no se tienen mayores datos, pero lógicamente había que dar pedal. No fue hasta los años 30 cuando se logró modernizar de forma generalizada esta área con la importación masiva de vehículos de inspección de vías, propulsados con motores a nafta de muy pequeño porte y relativa sencillez en su utilización. Se sabe que incluso desde antes de la década del 30 ya existían en el país algunos vehículos. Por ejemplo, se sabe de que en el año 1927 el Central adquiere a la firma Whigham & Company of Ware un vehículo que no queda del todo claro qué era, pero sin duda se trataba de un vehículo de vía y obras, porque era lo que se dedicaba a esta firma. El vehículo era el número de fábrica número 147 de la Whigham y está identificado por el fabricante como 14 Tower, equipado con un motor Ford T y despachado para el Uruguay el día 2 de agosto del año 1927. Esa sería la primera vez que el Central estaría vinculado a esta famosa firma inglesa, al menos en cuanto a vehículos con motor refiere. Y desde 1933 en adelante, las compras del Ferrocarril Central a este fabricante se dispararían de forma exponencial hasta alcanzar la insólita suma de 199 vehículos para vía y obras y afines adquiridos a la empresa Whigham entre el año 1933 y el año 1949, pasando luego de esto a ser el Central ya nacionalizado, también cliente de Whigham. Sumando todas las compras realizadas por las distintas empresas ferroviarias uruguayas a este fabricante en el periodo entre el año 1927 al año 1963, da una nada despreciable suma de 364 vehículos en total, suministrados por la Whigham al Uruguay, donde se adquirió básicamente gran parte del catálogo que producía el fabricante. Por parte de los ferrocarriles del Estado, o sea por AFTE, la Administración de Ferrocarriles y Tranvías del Estado, se sabe que en el año 1929 adquieren también a la Whigham un autovía carrozado del tipo 10. Se trataba de un vehículo que sería único en el Uruguay. Era totalmente hermético, de 2 ejes y bidireccional. Quiere decir que tenía 2 cabinas, con 6 puertas, 3 de cada lado, y capacidad para 6 ocupantes, siendo su planta motriz un motor Dorman 4MVB naftero. No se registran más compras de AFTE a Whigham hasta el año 1938. Tal vez esto ayude a entender por qué la idea de buscar alternativas locales, posiblemente por temas de costos de importación, o vaya a saber qué,
Pero lo que sí es seguro es que durante los años 30, AFTE contaba con otros vehículos un tanto más elementales que el autovía adquirido en el año 1929. Autovías. Los datos que hay al respecto son bastante escasos. Se sabe por comentarios que en algún momento, posiblemente en los años 30, un ingeniero de AFTE se le ocurrió aplicar la misma técnica que se venía realizando desde hacía ya bastante en otros países, y en lugar de adquirir nuevos autovías o zorras motorizadas a empresas especializadas, la solución podía pasar por adaptar en los talleres de la propia AFTE a algunos vehículos de calle a estos fines. Se desconoce cuándo ocurrió esto y en dónde. Se cree que el trabajo debe de haberse sido realizado en los talleres Empalme Olmos, o tal vez en los talleres Piedra Alta. Tampoco se sabe con cuántos vehículos se experimentó. Pero lo que sí se sabe es que no fue algo sencillo de realizar y que se experimentó durante mucho tiempo antes de lograr alcanzar el éxito, no sin antes sufrir con los vehículos varios descarrilos, rupturas de alambrados, etc. De los automóviles que se tiene noción que fueron adaptados por AFTE, se conocen al menos 2 automóviles Ford A. El primero de ellos, construido en el año 1932, un sedán de techo duro que no se sabe si fue adquirido de segunda mano, que es lo más probable, o comprado 0 kilómetros para ser adaptado a su uso en las vías. Del otro que se sabe, que también fue propiedad del Estado, es de otro Ford A, pero en este caso un modelo Peyton Cabriolet del año 1929, y como su nombre lo indica, no es un sedán, sino que se trataba de un cabriolet, o sea, un vehículo que tenía techo de lona y podía retraerse dejándolo descapotable. Es imposible afirmar que hayan sido los únicos adaptados por AFTE, ni tampoco si se usaba alguna clase de numeración, lo que es casi impensable que no fuera así, pero se cree que eran utilizados por personal jerárquico de la compañía y no para usos generales. Por lo menos en el caso del cabriolet del año 1929, en el año 1935 ya estaba adaptado a vías porque aparece en varias fotografías de la construcción de la línea 33 a Río Branco por parte de la empresa Waterscott and Middleton Company, la Anglo-Scottish and Company. Y se cree que estaba ahí sirviendo como transporte de algún ingeniero o alguien que estuviera evaluando la obra. Por su parte, el Central Uruguay Railway también adaptó un automóvil para uso de vías, pero en este caso, y fiel al estilo del Central, a diferencia del Estado que optó por vehículos americanos, el Central optó por un vehículo inglés para su adaptación, y el mismo era un coche construido por la firma Sunbeam Motor Company Limited, siendo su motor el de 25 caballos de fuerza, un modelo producido entre el año 1927 y el año 1932, del cual poco se sabe también, conociéndose sí que fue adaptado en los talleres Peñarol y que luego de puesto en servicio, el mismo pertenecía al Locomotive Department, gerencia de material de tracción hoy en día, y que el mismo era de uso exclusivo del ingeniero mecánico. Quiere decir que quien utilizó dicho vehículo para moverse sobre las vías era el en ese entonces ingeniero en jefe por esa época, el señor Paul Dewhurst. Existe un cuarto caso de un automóvil que era en realidad un vehículo de calle adaptado a la vía, del cual no hay suficiente información como para explicar a quién habría pertenecido y cuándo fue adaptado, pero era nuevamente la típica cachila, como se les suele llamar a los vehículos de los años 20 o 30. Se sabe de la existencia del mismo por una publicación del año 1978, donde se lo ve en una reparación y luego una fotografía de su carrocería abandonada, ya que perteneció a AFE en su época. Pero no se sabe el fabricante del mismo, aunque se sospecha que fuera un Chevrolet 1927. Tampoco se sabe cuándo fue adaptado, ni a quién pertenecía originalmente, pero se estima que era de los ferrocarriles del Estado también, porque llama la atención que si bien los 4 vehículos eran distintos, todos se basaban en coches del mismo periodo de tiempo. De este cuarto vehículo hablaremos más adelante en este trabajo. La razón para tener todos vehículos distintos podría responder a que se hubieran adquirido de segunda mano, a bajo precio, o tal vez que se buscó que existiera una heterogénea a modo de testear las diferentes características de cada modelo y vehículo y sobre todo sacar una conclusión de cuál se adaptaba mejor a esta nueva modalidad de uso.
pero son simplemente conjeturas. No tenemos ningún indicio claro sobre esto. El quinto y sexto caso que se registra de un automóvil adaptado a vías es bastante menos común. Y si bien se dio en la órbita ferroviaria en el Uruguay, no ocurrió dentro de las empresas comunes de los ferrocarriles uruguayos, sino que tuvo lugar en un ferrocarril industrial de trocha de 60 centímetros, el que operaba dentro de una cantera de mármol y piedra caliza, ubicado en la localidad de Nueva Carrara, en Maldonado, en un lugar cercano al balneario Piriápolis. Se trataba de la conocida como Cantera Burgueño, un establecimiento minero muy importante, el que por lo menos se explotaba desde 1847 y el cual tuvo varios cambios de mano. En 1900 los hermanos Fabini fundaron la compañía de materiales de la construcción, la Comaco, y adquirieron la Cantera Burgueño, convirtiéndose en uno de los principales proveedores del país de caliza y mármoles, llegando incluso a exportar a la Argentina y siendo los responsables de suministrar los materiales y mármoles para la construcción del Palacio Legislativo. Esta cantera, y como era de esperarse en este tipo de industrias, contaba desde tiempos lejanos con un ferrocarril de trocha angosta, tanto en el interior de la misma como en una línea ferroviaria propia que salía de la cantera y comunicaba la misma con el kilómetro 110, recorriendo una distancia de 7 kilómetros, a donde había una población y a futuro la planta de procesamiento de dicha empresa. Esta empresa en el año 1939 adaptó a un coche construido por la firma Benz antes de funcionarse con Daimler y formar Mercedes-Benz, el que dataría de la década del 20. Quiere decir que en este caso el mismo operó como vehículo de calle en un comienzo de su vida y luego fue adaptado a autovía. Pero dada la trocha que utilizaba dicha cantera, este vehículo, que era un cabriolet descapotable, fue adaptado en los talleres de la empresa a una vía de 60 centímetros, lo que lo hacía parecer desproporcionado sobre las vías, ya que carecía de los guardabarros, tanto los delanteros como los traseros, y se apoyaba sobre 4 diminutas ruedas acordes a la vía de pequeño porte por donde circularía. La transmisión era trasera directamente al eje. Esta autovía no era de uso cotidiano, lo usaba únicamente personal jerárquico de la compañía cuando viajaba desde Montevideo en ferrocarril hasta la estación kilómetro 110. Ahí, el autovía los pasaba a retirar y viajaban los jerarcas sobre él durante los 7 kilómetros que separaban la planta ubicada en el kilómetro 110 con la cantera de Burgueño y viceversa. Esta autovía tan peculiar prestó funciones en dicha cantera por un periodo de aproximadamente unos 10 años, siendo sustituido en algún momento de los años 50 por otra autovía. Es posible que la sustitución de esta primera autovía fuera por la falta de repuestos de los fabricantes alemanes en épocas de la guerra, pero solamente una suposición. El segundo autovía, o sea, el que sustituye al Benz, fue construido con otro automóvil de calle, del cual se tienen más datos. Se trataba en este caso de un coche construido por la firma americana Studebaker Automobile Company. Este coche, al igual que el anterior, se lo adquirió de segunda mano, ya que hay registros del empadronamiento en la ciudad de Montevideo el día 12 de enero del año 1920 con el número 129. Tenía un motor a nafta de 19 caballos de fuerza y podía desarrollar una estrepitosa velocidad máxima de 40 km por hora. Sufriría, al igual que el otro, una adaptación bastante importante para poder trabajar sobre las vías. Y por lo que se aprecia en las imágenes, se habría usado el mismo chasis falso para apoyar la carrocería de este que usaba el coche anterior. O sea, básicamente se desmanteló uno para construir el otro. Este, a diferencia del primero, no era cabriolet, pero las puertas, que eran en total 4, parecían ser adaptadas de alguna manera. Sin dudas, no eran las puertas originales del coche, sino que la carrocería habría sufrido varios cambios. Sustituyó en funciones a su antecesor, el Benz, desde los años 50 hasta el año 1971, cuando la cantera cesó por completo su operativa por ferrocarril, permaneciendo de ahí en adelante dentro de la remesa ferroviaria de la cantera este singular segundo autovía de trocha angosta. Cuando en el año 1952 son nacionalizados todos los ferrocarriles públicos uruguayos, se realizó una organización general de todo el parque de material rodante existente, heredado de todas las distintas empresas y administraciones que hasta el año 1952 trabajaban de forma independiente. En el caso de los autovías, fueron incluidos dentro de un listado general sin hacer diferencia de si eran autos de calle, adaptados a vía,
o eran simplemente autovías genuinos construidos en orígenes para tal fin. La lista quedó integrada por una mezcla de modelos y tipos distintos que no parecía bajo ningún caso llevar una lógica. En el caso de la autovía Sunbeam Motor Car Company, que había pertenecido a Central y del cual se desconoce cómo se lo identificaba antes, pasaría a ser ahora el autovía número 101 de AFE. Mientras que los otros dos conocidos pasarían a ser el 113, para el caso del auto Forá del año 1932, ex AFTE, de techo duro, mientras que el otro coche, el Forte Peyton 29 Cabriolet, pasaría a ser el número 117. Es justamente aquí que comienzan las dudas. ¿Por qué se le dio una numeración tan alejada entre sí? Es posible que existieran otros autovías, tanto de origen como adaptados de autos de calle. Si no, no se entiende por qué la numeración tan ilógica. Desde el número 101 al 111 es posible identificar a cada uno de los vehículos de este tipo que integraban el parque. Pero hay números de los que no se sabe a qué vehículos correspondían, como ser el caso del número 112, 115 y 116. Esos números lógicamente vacantes no estaban. Pero hasta la fecha ha sido totalmente imposible saber qué vehículos ocuparon los mismos, si eran también vehículos de calle adaptados a autovías o importados así de origen. La vida de estos coches en AFE fue bastante distinta que hasta la fecha. El Sunbeam, por ejemplo, el número 101 ahora, fue enviado a cumplir funciones en el litoral del país en las líneas de Paysandú y Salto y de Paysandú a Fraiventos, sustituyendo de forma oficial a la autovía del ex ferrocarril Midland, que era un Drury & Company England, el que en AFE pasó a ser el número 107 y se desconoce qué ocurrió luego con él. El ahora número 113, el Fora de techo duro, pasó en algún momento a la gerencia de material y tracción, que era la misma gerencia a la cual pertenecía en épocas inglesas, pero con otro nombre. Y se desconoce por completo qué uso se le daba en AFE, posiblemente llevar material o personal jerárquico a determinadas estaciones. Estaba pintado en un principio de un color verde marino, con un letrero del lateral que decía Gerencia de Material y Tracción AFE número 113. En algún momento de la década del 70 fue pintado de azul claro, con el techo y la parte posterior de este en color naranja. Posiblemente en la década del 80 fue pasado al Departamento de Señalización y Comunicaciones, adaptándosele una parrilla metálica sobre el techo para permitirle llevar materiales en esta área. Por su parte, el ahora 117, el Cabriolet, se marchó para el litoral. Se cree que como sustituto del Sunbeam 101, del cual se pierde el rastro a principios de los años 50. Lo último que se sabe de él es que el día 7 de abril del año 1951 se encontraba en Fraiventos, y luego de eso no se sabe nada más de él. El 117 se mantuvo operativo en esta zona durante años, realizando todo tipo de tareas, y a diferencia del 113, se cree que pertenecía a Vía y Obras, porque no decía nada a los lados de a qué dependencia respondía, simplemente decía AFE 117. Se sabe que estuvo involucrado durante las obras de Mercedes Umbusitos, por ejemplo, etc. Durante algunos días de enero del año 1977, AFE organizó en la estación Peñarol una muestra para dar a conocer los logros que venían realizando la administración del periodo de facto en el ente, y dicha exposición estaba compuesta por material restaurado a nuevo, además de material recién llegado al país para uso de AFE. Este evento tuvo lugar sobre los andenes de la estación Peñarol y los alrededores de la misma. Entre los espacios utilizados se recolocó un tramo de vía entre los andenes vacíos donde estuvo años antes ubicada la vía de la combinación, y sobre esta vía provisoria fue expuesta la Zorra Wickham tipo 27 número 494, el autovía 104 y también el autovía Forá número 113, el que había sido totalmente reconstruido para dicha ocasión, dándole un nuevo color en la estructura con el techo naranja y detalles varios. Fue presentado además con un pequeño acoplado que podía remolcar, a donde llevar más herramientas y elementos necesarios. No se sabe cuánto tiempo usó dicho acoplado, pero sin dudas no le duró demasiado. Algo que llamaba la atención entre estos dos autovías, el 113 y el 117, es que el 113 lo que tenía por defensa frontal era un pequeño miriñaque realizado únicamente con unos tubos huecos similares a los que se utilizaban en las barreras automáticas, con dos quitapiedras debajo. Mientras que en el caso del 117, el mismo tenía un miriñaque mucho más robusto, construido con planchuelas de hierro,
asemejándose más al tipo de defensa que usaban las locomotoras de vapor. Pero como explicamos al comienzo de la historia de los autovías conocidos, se sabe de la existencia de un cuarto vehículo de trocha estándar, del cual es concreta su existencia, porque hay registros gráficos, pero no se tiene demasiados datos del mismo, aunque hay varias posibilidades de que se tratara, como ya dijimos, de un Chevrolet 1927. La fuente de la existencia de este cuarto coche se da por varias causas. Como ya se explicó, el inventario de estos vehículos, ya en manos de AFE, deja muchos números vacantes, donde en realidad sí existieron vehículos, solo que se desconoce de qué se trataba. En el año 1978, en la edición de diciembre de la revista Rieles de AFE, aparece una imagen de una autovía siendo reconstruido totalmente en el taller de AFE de Playa Edison, que era un taller de vía y obras cercano a los talleres Peñarol. Esto no tendría nada raro, ya que en esos años se dio un gran impulso a la reconstrucción de material de vía y obras, como ser zorras a motor, autovías y maquinaria. Pero lo extraño del hecho es que el vehículo que aparece en dicha imagen no es ninguno de los otros tres conocidos autovías adaptados de vehículos de calle, como ser el 101, el 113 y el 117. Este era otro vehículo, con otro tipo de carrocería y características. Y lo que más le da identidad es la existencia de dos pequeñas ventanas traseras ubicadas en la parte del parante trasero, lo que parece algo adaptado, pero aún así presente únicamente en él. Además de otras cosas, como que las puertas se abrían hacia adelante y no eran puertas suicidas. El techo era rígido, el torpedo y los capot eran más altos y el frente más curvo, a donde estaba el tapón del radiador. Además de eso, las bisagras de las puertas estaban en otro lado y es imposible que fuera alguno de los otros, porque para ese entonces el 101 ya no se tenían noticias y era muy diferente. El 117 andaba por el litoral trabajando. Y el 113 había sido recuperado hacía pocos años atrás, mostrándose en la exposición de AFE Expone en el año 1976. Lo otro que llama la atención es que en la revista Rieles era muy común que se dijera el número de las unidades de las fotos, y en este caso simplemente se lo nombra de forma genérica como el autovía siendo recuperado. Según datos del señor Mario Bellinzona, él recuerda a principios de los años 90 la llegada de un tren a Peñarol, el que al parecer vendría de la línea del kilómetro 329, y sobre un vagón americano de baranda baja traían a una autovía de color azul muy desteñido y totalmente desmantelado. En el vagón venían otras cosas como carteles y elementos de estaciones. Este dato es interesante porque coincide perfectamente con la historia de la línea al kilómetro 329. Esta línea estaba técnicamente abandonada desde luego de la supresión de los servicios de pasajeros el día 2 de enero de 1988, lo cual ocurrió también en varios otros puntos de la red. Luego de ese día, lo único que ingresó al ramal al kilómetro 329 fueron los trenes conocidos como las perreras, que eran trenes formados con vagones de cualquier tipo y en este caso lo que entraban a hacer al ramal era a desmantelar las estaciones, quitándoles puertas, ventanas, tornos, señales, telégrafos y mobiliario. Las perreras comenzaron su labor en la misma estación kilómetro 329, yendo bajando en dirección a Montevideo, y se cargaban en los vagones todo el mobiliario de las estaciones, como faroles y otros elementos. Si la autovía que recuerda el señor Mario Bellinzona, que llegó en un tren desde esta línea que estaba siendo desmantelada, era la autovía Misterioso, lo cual es casi seguro que fuera él, significa que él mismo operaría al final de su vida en esta línea para los servicios de los revisadores de vías, mientras la línea estuvo operativa. Y es factible creer que se encontraba muy posiblemente abandonado dentro de la remesa de locomotoras de la estación Sarandí del G, a donde también estuvieron guardados ahí dos coches motores, un Gans 38 y un Brill, que fueron retirados en 1987 y posteriormente el galpón se derrumbó por falta de mantenimiento. Si el autovía Misterioso se encontraba adentro, al caerse el galpón habría quedado a la intemperie, y eso explicaría el pésimo estado de la carrocería cuando ya estaba en Montevideo. Mario Bellinzona expresa que en otro vagón venía un velocípedo destrozado, lo que reafirma la idea de que el tren traía consigo material de vía y obras, abandonado en la línea del kilómetro 329. Luego de llegar a la autovía en ese tren, terminó tirado al tiempo en Playa Edison de AFE. Y esto encajaría con la fotografía que hay tomada en Playa Edison a principios de los años 90 del mismo autovía que apareció en las Rieles en diciembre del año 1978, junto a una montaña de chatarra de vía y obras. Aquí todo esto fue vendido por AFE
en un remate que se realizó en el año 1994. De todo este material de vía y obras desapareciendo luego el misterioso autovía. Su numeración sigue siendo un misterio. Podría ser el número 112, el número 115 o el número 116. Pero por ahora es imposible afirmar qué era, y existe otra pregunta. ¿Qué ocupaba los demás números vacantes? ¿Otros autovías adaptados a vía o eran autovías comunes? Los años pasaron e insólitamente por lo menos los autovías 113 y 117 lograron sobrevivir al paso del tiempo para poder contarlo. Este no es un dato menor, porque en realidad autovías había muchos en AFE, pero eran vehículos que fueron diseñados con tales fines y lógicamente eran mucho más modernos y hasta cómodos que los coches de calle adaptados a vía. Pero irónicamente y en porcentaje le fue mejor a los autovías de calle adaptados que a los verdaderos autovías. El 117 siempre se lo registró ya en épocas de AFE operando en la zona del litoral, pero en el caso del 113 la vida del mismo fue bastante más ajetreada y hay registros de él en muchos lugares. En octubre del año 1979 se lo registra operando en la zona de Sudriers. En los años 80 se lo ve trabajando en San José, ya con una parrilla adaptada en el techo. En 1982 se lo ve por la zona de la playa de Central. El día 19 de enero de 1989 se lo registra en la estación San Carlos en la línea al este. A principios de los 90 se lo vio por la estación José Pedro Varela. En 1993 se lo registra detenido en la estación Central. En 1994 hay registros de él por la estación Vergara. El día 22 de mayo del 2000 estaba en Nico Pérez antes de emprender su último viaje. La última área operativa del 113 fue la zona de Nico Pérez hasta Río Branco. Pero a causa de un descarrilo que tuvo, producto de una ruptura en una punta de ejes, se lo regresó a Montevideo en el año 2000, a donde fue reparado en Peñarol, pero nunca más se lo dejaría volver a trabajar. Para conocer más sobre la vida de este ya icónico vehículo, recurrimos a una persona que llegó a viajar en él y a conducirlo muchas veces, y que cuenta lo siguiente. El 113 pertenecía a material rodante. Los operarios de vagones salían al interior a hacer reparaciones. Luego pasó a la gerencia de comunicaciones. Lo usaban los inspectores jefes para salir a inspeccionar toda la red. Caso de Rodolfo Chávez y Alberto Vázquez, ambos fallecidos. Luego quedó en el garaje de Central. Y yo hice las gestiones y lo llevé para Nico Pérez. Tuvimos un descarrilamiento saliendo de José Pedro Varela hacia Nico Pérez por ruptura de una punta de eje. Lo llevamos de nuevo a Varela y el señor García Carrere, funcionario del Ministerio de Obras Públicas y que fuera presidente de AFE, dispuso se trajera a Peñarol. Lo hizo reparar y anduvo 20 kilómetros. Después fue expuesto en la vieja estación Central en un día del patrimonio y luego archivado en Peñarol. ¿Qué viajes me hacía en ese Ford? Por Dios. Por último, anduvo en la zona de Nico Pérez a Río Branco, aunque hice 2 viajes a Central en él. ¿Cómo me gustaría tenerlo de nuevo? Lo lamentable es que cuando lo tuve en Nico Pérez, lo hice andar a 12 volt. Le colocamos 2 ópticos, 2 faros halógenos y 2 faros para la niebla, y se le agregó un freno de mano con zapata de madera. Era un avión, caminaba y tenía una luz fabulosa. Según tengo entendido, este señor lo hizo dejar a 6 volts nuevamente. Una cagada. Señor Richard Everest Díez Sosa. Para el año 2001, el 113 fue enviado a Paysandú junto a su medio hermano, el 117, a donde fue totalmente restaurado, pintándolo con un nuevo color azul claro tirando hacia celeste, con pasarruedas y cajón posterior en negro. El nombre AFE 117 pintado en amarillo en el costado, y lo más llamativo, le fue retirada la defensa original y en su lugar fue instalado un nuevo meliñaque conformado por una parrilla de barras verticales pintadas de amarillo y negro. Ese mismo año 2001, el 113 participó detenido delante de la gigantesca locomotora Henschel número 158 y varias unidades más de una gran exposición realizada al mejor estilo de las que se hacía en los años 70 en los andenes de la estación central de AFE, mostrando su nueva estética. De ahí en más, el 113 ha participado en infinidad de exposiciones y actividades, pero siempre apagado, sin saberse si realmente está en condiciones de marcha. Cuando no estaba siendo expuesto en algún lado,
solía pasar sus días escondido adentro de un galpón pequeño en los talleres de Peñarol. Algunas de las exposiciones a donde ha estado presente el Autovía 113 son Día del Patrimonio de 2001, expuesto en la vía número 1 de la Estación Central. Día del Patrimonio del 2004, expuesto en la nueva terminal de AFE. Día del Patrimonio del 2005, expuesto en la vía del taller de Peñarol. Expo Puertos 2009, expuesto en la Estación Central en un stand que era de AFE. Día del Patrimonio 2015, expuesto en la vía del taller en Peñarol. Día del Patrimonio de 2018, expuesto en la vía del taller en Peñarol. Y por último, Día del Patrimonio 2019, expuesto en la Estación Central. Su última aparición pública fue en el año 2019 en la Estación Central, a donde luego de terminada la exposición, el autovía que había sido llevado hasta ahí en un camión permaneció abandonado en el lugar solo por varios días hasta que se acordaron de ir a sacarlo. Afortunadamente no sufrió ningún daño. Al momento de escribir esto, se encontraba abandonado a la intemperie en Peñarol, en las vías que daban hacia el patio del tren de auxilio. Por otra parte, su medio hermano, el 117 Cabriolet, siempre se mantuvo en buena forma en Paysandú, y algunos días del patrimonio era exhibido junto a la estación Paysandú, pasando el resto del año en el taller de AFE de Paysandú. Desde el año 2017 pasó a formar parte de la exposición fija del Museo Ferroviario de dicha localidad, el cual es llevado a cabo por ferroviarios y exferroviarios. Y el 117 es una de las principales atracciones, recibiendo ahora a escuelas de la zona y visitas de manera constante. Respecto a los otros dos coches autovías, no se sabe más nada. El 101 desapareció por la década del 50 al parecer, y el cuarto autovía, el misterioso, su carrocería apareció tirada entre la chatarra, sin ejes ni mecánica, a principios de los años 90, en la zona de la playa Edison de AFE, siendo vendido como chatarra luego. Pero existe un tercer autovía que aún sobrevive, aunque es poco conocido. Y sí, es el autovía Studebaker, adaptado a vía de trocha angosta de 60 centímetros y que pertenecía a la cantera de Burgueño en el pueblo Nueva Carrara. El mismo no andaba desde la década del 70, cuando el ferrocarril fue desmantelado. Luego de eso, permaneció por unos nada despreciables 46 años en el interior de la vieja remesa de locomotoras del desaparecido ferrocarril de trocha angosta, hasta que el día 6 de octubre de 2017 volvió a ver la luz cuando fue cargado sobre un camión y transportado con motivo del Día del Patrimonio de ese año al pueblo del kilómetro 110, que era desde donde él viajaba en épocas de existencia del ferrocarril, desde este lugar hasta la cantera ubicada en Nueva Carrara. Se lo llevó ahí para exponerlo, como una rareza, en una exposición de autos tuning, nada más ni nada menos. Y además, para volver un poquito a sus raíces. Hoy en día, si bien se desconoce su paradero, se cree que debe haber regresado al mismo galpón a donde pasó la mayor parte de su vida, ya que tiene nada menos que 100 añitos de vida, y es el único autovía de trocha angosta que se conserva en el país. Los autovías no fueron lo más representativo de los ferrocarriles uruguayos, pero ver venir un auto por arriba de la vía no es nada común, y era una experiencia que a nadie dejaba indiferente. De cualquier manera, hoy día sería ridículo pensar en adaptar de forma permanente un vehículo de calle para uso exclusivo ferroviario, porque si bien llegaron sumamente tarde, hoy día en el Uruguay existen muchos vehículos con dispositivos del tipo Hail Rail que los posibilita andar por las vías del tren sin perder en absoluto sus capacidades como vehículos de calle. La primera vez que se tiene conocimiento de esto fue en septiembre de 1978, cuando la empresa llamada Coimsa Comercial Importadora Sociedad Anónima, la que era una subsidiaria de la firma Ambroise Sociedad Anónima, representante de Mercedes-Benz para el Uruguay en aquel entonces, publicitaba la venta e instalación de sistemas del tipo Hail Rail para convertir a biviales a los famosos camiones Mercedes-Benz Unimog, explicando con esto que se podrían mover sin problema 300 toneladas o 12 vagones cargados de ferrocarril. Pero que se sepa, ni AFE ni nadie adquirió este tipo de elementos en aquella época. A posterior, recién en el año 2013 se comenzó a ver vehículos biviales en el Uruguay, cuando la Corporación Ferroviaria del Uruguay adquirió varias camionetas Mitsubishi L200 y las hizo adaptar por la firma uruguaya Partes y Equipos Limitada
con sistemas del tipo Hail Rail. De ahí en más, esto pasó a ser algo común en el Uruguay. AFE también se hizo de algunas camionetas de este modelo y las adaptó también por la misma empresa partes y equipos al sistema Hail Rail. Además de que se adquirieron luego 2 camiones Renault Track D10 para AFE que resultaron pésimos, quedando fuera de servicio de inmediato, y otros 2 camiones Mercedes-Benz para la Corporación Ferroviaria del Uruguay, entre otros vehículos como palas mecánicas, etcétera, que también utilizan el sistema Hail Rail para poder circular por la calle y por las vías. Aún así, los autovías adaptados de vehículos de calles siguen siendo una completa rareza y despiertan mucha curiosidad cuando se presentan en alguna exposición, etc. Su historia continúa, aunque ya lejos de aquellas largas jornadas de trabajo recorriendo el país.